Hola mis amadas hermanas, qué bendición y qué privilegio poder estar juntas de nuevo estudiando esta maravillosa palabra del Señor y este precioso libro del apóstol Pablo a los romanos. Es realmente un regalo de Dios para nosotros poder estudiar y profundizarnos en esta maravillosa carta. Y bueno, para empezar vamos a poner todo este estudio en las manos del Señor, para que Él nos guíe y nos ayude a través de su palabra. Padre Celestial, venimos nuevamente ante ti con corazones humildes y con mentes dispuestas, corazones dispuestos, reconociendo que tu palabra es la única fuente de vida y de verdad absoluta para cada una de nosotras. Te damos gracias por este grupo de mujeres de estudio bíblico y por el privilegio de estudiar juntas las profundidades de la epístola a los romanos. Señor, que al abrir hoy estos versículos que vamos a leer hoy, te pedimos que sea el Espíritu Santo iluminando nuestro entendimiento, nuestra mente, ayudándonos a comprender la asombrosa diferencia entre la transgresión de Adán y el don gratuito de tu Hijo Jesucristo. Que no solo sea un ejercicio para estudiar, sino una revelación fresca de tu gracia que transforma nuestra manera de vivir y de adorarte. Permítenos que al estudiar este contraste y ver el juicio que trajo condenación con el don que trajo la justificación, podamos ver este contraste, Señor, y asombrarnos como lo hizo el apóstol Pablo. Nuestras almas se llenan de asombro ante tu misericordia y que este tiempo sea para tu gloria y para la edificación de cada una de nosotras. Te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Para continuar con nuestro estudio, como sabemos, estamos en Romanos capítulo 5. Ya vamos por el capítulo 5. Y hoy vamos a estudiar pues la segunda parte donde nos quedamos el estudio anterior. Estamos viendo las diferencias entre Adán y Cristo. La semana pasada, en el estudio anterior, estuvimos viendo desde el versículo 12 hasta el versículo 14. Hoy vamos a continuar viendo los siguientes versículos. Pero antes de empezar, vamos a orar, vamos a leer la palabra del Señor. Y vamos a abrir nuestras Biblias en Romanos capítulo 5, versículos de 12 en adelante. Y lo voy a leer en la versión Reina Valera, que es la que vamos a estar estudiando. Dice la palabra del Señor. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte, desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que habría de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque así por la transgresión de aquel uno, muchos murieron, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado, para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia,
para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Y esta fue la palabra de Dios. Bueno, aquí Pablo nos va a enseñar algo muy espectacular, muy maravilloso. En estos dos versículos, tanto como el 15 como el 16, vamos a ver un contraste. Lo primero que vamos a ver es el contraste de la magnitud. Y Pablo para esto va a usar el mucho más, o la palabra mucho más. De la gracia, la ofensa de uno trajo muerte, pero la gracia de Dios abundó para muchos. También vamos a ver un contraste de veredictos. El juicio surgió de un solo pecado para condenación, pero el don gratuito surgió de muchas ofensas para justificación. En el versículo 15, Pablo empieza con la lógica entonces del mucho más. Si el error de un hombre tuvo tanto poder destructivo, ¿cuánto más poder restaurador tiene la gracia de Dios? En el versículo 15 leemos: pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Quiero leer el pasaje 15 hasta el versículo 17 en una versión de la Biblia que se llama Lenguaje Actual. Y dice así: sin embargo, no hay comparación entre el pecado de Adán y el regalo que Dios nos ha dado. Por culpa de Adán muchos murieron, pero por medio de Jesucristo Dios nos ha dado un regalo mucho más importante, y para el bien de todos. El pecado de Adán no puede compararse con el regalo de Dios. El pecado de Adán hizo que Dios los declarara culpables, pero gracias al regalo de Dios ahora Él declara inocentes a los pecadores, aunque no lo merezcan. Si por el pecado de Adán la muerte reina en el mundo, con mayor razón, por medio de Jesucristo, nosotros reinaremos en la nueva vida, pues Dios nos hará y nos ha aceptado sin pedirnos nada a cambio. Como leímos anteriormente en las lecciones anteriores, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés. O sea que la muerte dominó incluso a quienes no pecaron como Adán. No desobedecieron un mandato explícito como lo hizo Adán. Ya eso lo habíamos estudiado la semana anterior. Entonces Adán es figura o un tipo de Cristo. Adán representa a la humanidad caída, pero Cristo representa a la humanidad redimida. Todos y cada uno de los seres humanos, estamos bajo una autoridad espiritual, ya sea en autoridad de Adán, que representa la muerte, o a Cristo, que representa la vida. No hay una neutralidad espiritual. No es que podemos estar un poquito en Adán y un poquito en Cristo. No es que puedo tener un pie en Adán y otro pie en Cristo. No. ¿Estamos en Adán o estamos en Cristo? Son dos autoridades espirituales diferentes y cada una de las personas está bajo la autoridad de una cabeza federal, ya sea la cabeza de Adán o la cabeza de Cristo. Pero dice el versículo 15, pero el don no es como la transgresión, o sea, que el pecado de Adán afectó a muchos, pero la gracia de Cristo es mayor y más grande en abundancia, porque la gracia de Dios supera enormemente al pecado. Entonces, Pablo empieza con este versículo también y usa una palabra muy importante que es el don no es como la transgresión, no como. La diferencia radica en la naturaleza de lo que Pablo quiere transmitir. La transgresión, literalmente, es un caerse al lado o un tropiezo deliberado. El pecado de Adán tuvo un efecto corporativo.
¿Qué quiere decir esto? Que por la transgresión de aquel uno murieron los muchos. Pero el don, o el carisma en griego, es un regalo de gracia soberana. Entonces, aquí vemos el argumento de mayor a menor. Si la justicia de Dios permitió que el pecado de un hombre tuviera tal alcance destructivo, mucho más abundó la gracia y el don de Dios por medio de Jesucristo. La gracia no es una simple contraparte que empata el marcador. La gracia de Dios es sobreabundante. El poder de la redención en Cristo es intrínsecamente más potente que el poder de la caída que tuvo Adán. En el versículo 16 leemos: el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación. Un solo pecado trajo condenación. Pero la gracia responde a muchos pecados y trae justificación. Dios no solo perdona un error, perdona una vida entera de pecado. Su gracia es mayor que cualquier pecado y que cualquier pasado. Tal como la eficacia de la justificación de Cristo es mucho más grande que la condenación de Adán. La verdad básica es la misma. Fue aquel solo pecado por parte de aquel uno que pecó una vez lo que trajo el juicio de Dios y la condenación que vino como resultado. Este versículo contiene dos verdades prácticas que están muy relacionadas. La primera es que Dios detesta tanto el pecado que apenas fue necesario un solo pecado para condenar a toda la raza humana y separarla de Él eternamente. No fue que el primer pecado de Adán haya sido peor que otros pecados cometidos por él, o peor que el que hubieran cometido los hombres hoy día. Desde entonces hasta hoy, es sencillamente el hecho de que su primer pecado fue un pecado. Entonces, el pecado, esto nos enseña la gravedad del pecado delante de Dios. Un solo pecado llevó a toda la raza humana a la condenación. En ese momento, comer del fruto prohibido era el único pecado que Adán y Eva pudieron haber cometido, porque Dios les había impuesto una sola restricción, una única ley, por decirlo así, tenían ellos que cumplir, una, que era no comer del fruto. Pero si hubiera sido posible cualquier otro pecado, hubieran tenido el mismo efecto en ellos. La otra verdad del versículo 16 es aún más sorprendente y es la que nos debe de sorprender y llevarnos a una enorme gratitud delante de Dios. Es una verdad tan grande y tan incomprensible, que mayor todavía que el aborrecimiento de Dios hacia el pecado es su amor inagotable hacia el pecador. A pesar del hecho de que Dios odia el pecado, y lo odia, a tal punto de que un solo pecado condenó a todo el mundo, su gracia amorosa hacia el hombre es mucho mayor. Él no solamente hace provisión para la redención de un solo hombre, de un solo pecado, sino para la redención de todos los hombres, de todos los pecados. Jesucristo llevó sobre sí los pecados del mundo entero, los pecados tuyos y mis pecados. Llevó todos y cada uno desde que nacemos hasta que muramos. Dios estaba en Cristo, dice 2 Corintios 5:19. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Entonces, un solo pecado de Adán bastó para condenar a la humanidad. Sin embargo, el don de Cristo no vino por un solo pecado, sino por muchos pecados. Cristo cargó con milenios de rebelión para declarar un solo veredicto: justificación o sentencia de inocencia.
Muchas veces llevamos cuentas de las faltas, cada una de nosotras, ¿verdad? A veces tenemos listas de las faltas. Cristo nos enseña que su justicia es capaz de absorber una multitud de pecados y transformarlos en una posición de paz. Entonces, un solo pecado trajo condenación universal. Muchas transgresiones trajeron, cubiertos de la gracia, los llevan a la justificación. Es maravilloso. Dios nunca se cansa de perdonar. Entonces, aquí hay un contraste, dice el versículo 16, y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó. Aquí el énfasis está en el proceso legal y el resultado judicial. El juicio vino a causa de un solo pecado. Un solo acto de desobediencia fue suficiente para que Dios pronunciara una sentencia de condenación sobre toda la raza humana. Pero el don o el carisma no viene después de un solo pecado, sino que viene a pesar de muchas transgresiones. La suficiencia de Cristo la vemos en estos versículos tan hermosos. La justicia de Dios condenó al mundo por un solo pecado, pero la gracia de Dios es tan vasta que puede tomar un océano de muchos pecados y de transgresiones y transformarlas en una declaración de justicia. Esto es algo incomprensible. La gracia es capaz de lidiar con la acumulación de milenios de maldad humana. Y aquí vemos la seguridad que podemos tener nosotras. Si estamos unidas a la cabeza, que es mucho más poderosa, que es Cristo, nuestra seguridad no depende de nuestra capacidad de mantenernos, sino de la abundancia de la gracia que ya sobrepuso la magnitud de nuestra caída. Vemos también en estos versículos que la justificación es un maravilloso regalo. Pablo enfatiza la palabra don o carisma. No hay mérito humano en nada de esto. No es una transferencia legal de la justicia de Cristo a la cuenta del pecador. Es una transferencia legal, de Cristo a la cuenta de nosotros como pecadores. Pero no es por una obediencia nuestra, sino es por la obra de Jesucristo, por pura benevolencia divina. Ahora Pablo nos quiere hablar también de una contradicción también muy grande en esos pasajes, del reino de la vida y del reino de la muerte. Pues si por la transgresión de un solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por un solo Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. El solo pecado de un hombre, Adán, trajo el reino de la muerte. Ya se ha establecido que solo un acto de pecado de Adán trajo el reino de la muerte, aunque esa nunca fue la intención del primer pecado. Ni Adán ni Eva pecaron porque querían morir. Ellos pecaron porque esperaban ser como Dios. Y ese fue el engaño de Satanás. Ellos comieron del fruto no esperando morir, sino esperando llegar a ser como Dios. Su pecado produjo un resultado, ¿verdad? Ese pecado de comer del fruto prohibido produjo un resultado completamente diferente a lo que ellos querían que sucediera. Ellos querían ser como Dios, pero el pecado como resultado les trajo algo completamente opuesto a lo que ellos deseaban. Y se hizo notorio el engaño del diablo en ese momento. En lugar de ser más semejantes a Dios, fue al contrario, dejaron de ser como Dios. El acto singular de un solo hombre, entonces, Jesucristo, por otra parte, produjo precisamente el resultado deseado. La intención divina del sacrificio de Jesús tuvo o hizo en sí mismo que la cruz fue los que recibieron la abundancia de ese acto de gracia y el don de la justicia llegaran a reinar en vida por un solo, por aquel que murió y por ellos Jesucristo. Entonces, el resultado del acto de Adán fue la muerte, mientras que el resultado del acto de Cristo fue o es
la vida eterna. Esta vida tiene múltiples dimensiones. Cristo no ofrece solamente una vida, sino una vida extremadamente abundante. Como lo dice Juan 10:10. No solamente recibimos vida abundante, sino que le es dada la justicia como un don. Y eso lo podemos leer en 2 Corintios 5:21. Ellos reinaron en esta vida justa con su Señor y Salvador, y poseen la vida justa y gloriosa y eterna de Dios mismo en ellos. El uso práctico de esa gran verdad es que aquel que nos ha otorgado vida espiritual hará plena esa vida en nosotros. Estando persuadido de esto, dijo Pablo en Filipenses, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Filipenses 1:6. Dios es el gran transformador y perfeccionador de la vida. Y dice ahí también en 2 Corintios 5:17, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Por medio de Cristo también tenemos poder sobre el pecado. Como creyentes, nosotras sabemos por experiencia, así como por las Escrituras, que aún seguimos pecando. Todos los días seguimos pecando y estamos envueltos todavía en los harapos pecaminosos del viejo hombre, como lo enseña Efesios 4:22. Pero el pecado ha dejado de ser la naturaleza o el amo del creyente. Ya no somos pecadores. Ya el pecado no tiene poder sobre nosotros. En Cristo ya no somos víctimas del pecado, sino luchadores victoriosas sobre el pecado. Y esto lo leemos en 1 Corintios 15:57. Entonces, aquí pasamos de un estado legal a un estado de autoridad. Ya no somos esclavos del miedo a la muerte. Ahora el creyente reina en vida. Reinar en vida quiere decir que el pecado ya no tiene la última palabra sobre nuestro carácter. Reinó la muerte, dice en ese versículo, o sea, el dominio del pecado. Pero en el cristiano reina en vida, o sea, una nueva autoridad espiritual en Cristo. No solo somos perdonados ahora, sino que vivimos en victoria. No soy esclava del pecado, ni de emociones pecaminosas y negativas. Podemos responder en el Espíritu Santo y no carnalmente, porque ya tenemos el poder para decirle no al pecado. Y esto es algo maravilloso y completamente imposible de entender. Pero así es. En sus folletos, en la página 61, vemos ahí un versículo para meditar, que dice Romanos 5:12. Cuando Adán pecó, el pecado entró en el mundo. El pecado de Adán introdujo la muerte, de modo que la muerte se extendió a todos, porque todos pecaron. Ahora, venimos con la pregunta número 1 del versículo 15. ¿Qué causó la transgresión de Adán? Respuesta: la transgresión de Adán causó que muchos murieran. Versículo 15 igualmente. Que abundó mucho más para los hombres. Abundó mucho más la gracia de Dios y el don por la gracia. Versículo 15 igualmente. Por medio de quien vino este don de Dios o regalo de gracia a muchos. Vino por medio de un solo hombre, Jesucristo. Lo que caracteriza a Adán es su ofensa. La versión Dios habla hoy a la ofensa le llama o lo escribe como un delito. Lo que caracteriza a Adán es su delito. El término describe el pecado como un paso en falso, el desviarse del camino, más bien que transgredir un mandamiento, como en el caso en el versículo 14, donde se usó otro término. El apóstol enfatiza el pecado como una violación de la relación con Dios. El primer contraste es entre la transgresión de Adán y el don por la gracia de Cristo.
Por la transgresión del primer hombre murieron los muchos. Aquí naturalmente los muchos se refieren a los descendientes de Adán, o sea, todos. La muerte aquí puede incluir los dos aspectos, tanto la muerte física como la muerte espiritual. La gracia y el don abundaron mucho más para muchos, o sea, para todos. El don gratuito es la manifestación maravillosa de la gracia de Dios, abundando para una raza pecadora. Es hecho posible por la gracia de un hombre, Jesucristo. Fue una sublime gracia por su parte morir por sus rebeldes criaturas. Por medio de su muerte sacrificial se ofrece a los muchos el don de vida eterna. Los dos muchos en estos versículos no hacen referencia a las mismas personas. El primer muchos incluye a todos los que llegaron a quedar sujetos a la muerte como resultado de la transgresión de Adán. Y el segundo muchos significa que todos los que llegan a ser miembros de la nueva creación, de la que Cristo es la cabeza federal, incluye solamente a aquellos a los que la gracia de Dios ha abundado, es decir, a los verdaderos creyentes. Mientras que la misericordia de Dios se derrama sobre todos, su gracia, la gracia de Dios, es apropiada solamente por los que confían en el Salvador. La consecuencia del delito de Adán era la muerte para muchos y la consecuencia de la vida y obra de Jesús era la gracia de Dios y el don de gracia para muchos. Pablo enfatiza que el hombre recuperó más en Cristo de lo que ha perdido en Adán. Cuanto más abundaron la gracia y la dávida de la gracia. Vamos a leer este versículo en la Nueva Traducción Viviente, que dice, el versículo 14 y 15. Sin embargo, desde los tiempos de Adán hasta los de Moisés, todos murieron, incluso los que no desobedecieron un mandamiento explícito de Dios como lo hizo Adán. Ahora bien, Adán es un símbolo, una representación de Cristo, quien aún tenía que venir. Pero hay una gran diferencia entre el pecado de Adán y el regalo del favor inmerecido de Dios. Pues el pecado de un solo hombre, Adán, trajo muerte a muchos. Pero aún más grande es la gracia maravillosa de Dios y el regalo de su perdón para muchos por medio de otro hombre, Jesucristo. Viene la pregunta del versículo 16. ¿Cuál es el contraste que hace Pablo entre el pecado de Adán y el don de Cristo? Respuesta. El contraste es que el pecado de Adán trajo condenación, mientras que el don de Cristo trajo justificación. Por una sola transgresión vino juicio y condenación, pero por el don de la gracia, después de muchas transgresiones, vino la justificación. Hay otro importante contraste entre el pecado de Adán y el don de Cristo. El que un solo pecado, el de Adán, ocasionó inevitable juicio, y el veredicto fue condenado. Pero el don gratuito de Cristo, en cambio, trató de manera eficaz con muchas transgresiones. No solo con una, y resultó en el veredicto de absuelto. Pablo destaca las diferencias entre el pecado de Adán y el don de Cristo, entre la terrible tragedia ocasionada por un solo pecado y la enorme liberación obrada de la condenación y culpa por los muchos pecados, y finalmente entre el veredicto de condenación y el veredicto de justificación. El versículo 16 sigue la segunda declaración formal de las diferencias entre Adán y Cristo. Se señalan dos aspectos de la diferencia entre Adán y Cristo. En primer lugar, las circunstancias eran muy distintas. El juicio era el resultado de un solo pecado, pero la dávida vino después de los pecados acumulados de los seres humanos a través de los siglos. Es comprensible que el pecado de Adán resultó en condenación. Lo que es incomprensible
es cómo la obra de Cristo puede ser la respuesta a los pecados y a la culpabilidad de tantos siglos de pecado. Es un misterio más allá de la comprensión humana. En segundo lugar, los resultados de la obra de Adán y de Cristo son muy distintos. En el primer caso era condenación y en el segundo justificación. Ahora, tenemos un cuadrito ahí en la página 63. Dice que ¿qué nos dejó Adán y qué nos dejó Cristo? Leyendo según los versículos 16, 17, 18 y 19. Bueno, ahí pueden poner las cosas que nos trajo Adán y las consecuencias que nos trajo Cristo. Por supuesto, Adán nos dejó pecado, condenación y muerte. Por su desobediencia, muchos fuimos constituidos pecadores. Una sola acción trajo consecuencias. Pero, ¿qué nos trajo Cristo? Su obediencia trajo justificación a muchos. Y Él es la cabeza de muchos. O sea, Él trajo vida eterna, trajo justificación y trajo gracia. Mientras que Adán trajo muerte y pecado. Entonces, ahí están en ese cuadrito, pueden escribir lo que leyeron o lo que leen en estos versículos y poner qué nos trajo Adán o qué nos dejó Adán y qué nos trajo Jesucristo en su muerte y en su resurrección. Y hasta aquí, hermanitas, vamos a llegar al estudio del día de hoy. El próximo estudio, si Dios lo permite, vamos a terminar con este capítulo 5 y vamos a ver en la página 64 el cuadro, vamos a rellenar el cuadro que tienen ahí en sus páginas. Bueno, hermanitas, y vamos a orar para quedar despedidas. Padre Celestial, te damos muchas gracias por este tiempo de estudio que pudimos terminar el día de hoy. Gracias porque al terminar este tiempo de estudio, nuestros corazones quedan maravillados. Como siempre, Señor, ante tu palabra, ante la inmensidad de tu diseño de la redención. Gracias por mostrarnos hoy que aunque la sombra de Adán fue extensa, la luz de Jesucristo es infinitamente más poderosa. Señor, te damos gracias porque tu gracia no solo empató nuestra miseria, sino que la superó por completo. Nos vamos hoy con la seguridad de que aunque nuestras agresiones fueron muchas, tu don gratuito de justicia es suficiente para cubrir cada una de ellas. Que esta verdad no se quede solo en nuestros cuadernos, en nuestros estudios o en nuestros libros de apunte o en nuestra mente, sino que toque nuestro corazón, que examine nuestro corazón tu palabra y que se traduzca en una vida de gratitud, santidad y descanso en la obra consumada de tu amado Hijo Jesucristo. Bendice a cada uno de los que estudiamos aquí, Señor, en este estudio y que puedan moldear, Señor, esa gracia, mucho más, modelar esa gracia, mucho más abundantemente ante su familia, ante sus vecinos, ante un mundo que vive bajo la sombra de la condenación. Que la paz de Cristo, nuestra cabeza federal, guarde nuestros pensamientos y nuestros corazones. En el nombre del Señor Jesús, nuestro Salvador y nuestro Justificador. Amén.